Tenía 24 años, un estudiante de historia, una joven a la que le encantaban los libros, las conferencias y la tranquila disciplina de apuntar con una mira telescópica. Cuando los nazis invadieron su país en el verano de 1941, ella no corrió, ella no se escondió, ella se alistó. El ejército se rió. La prensa la calificó de rareza. Los periodistas le preguntaron por su pintalabios. Los periodistas estadounidenses querían saber si a las mujeres soviéticas se les permitía usar medias de seda en el frente. Ella sonrió. Ella no dijo nada, porque mientras hacían esas preguntas, ya había dado muerte a 309 soldados enemigos. Y la parte más escalofriante, ese número podría estar equivocado. Bienvenidos a Historial Verificado, un lugar donde la historia se cuenta tal como sucedió, sin mitos, sin atajos, solo la historia real, con todo su peso y complejidad. Si es la primera vez que nos visitas, es un placer tenerte aquí. Y si llevas tiempo siguiéndonos, gracias. De verdad, para quienes aprecian las historias que importan, les pedimos amablemente que se suscriban. Solo les tomará un momento y permitirá que estas historias sigan llegando a quienes merecen escucharlas. La campanita junto al botón les asegura que no se perderán nada. Y antes de que empiece la historia, ¿desde dónde se está viendo esto? Dejen en los comentarios una ciudad, un país, lo que sea. Siempre es sorprendente ver hasta dónde llega la historia real. Si la verdad sobre los héroes olvidados merece ser escuchada, un me gusta en este video ayuda a que más personas la descubran. Ahora, la historia comienza. Antes de que se disparara el primer tiro, antes de que las murallas de asedio se derrumbaran y las ciudades ardieran, había una biblioteca. Y dentro de esa biblioteca, en la ciudad de Kiev, se encontraba sentada una joven rodeada de libros de historia, estudiando las mismas guerras que pronto consumirían por completo a su generación. Su nombre era Ludmila Mikhailovna Pavlichenko. Nació en 1916, hija de un obrero de fábrica. Estudió historia en la Universidad Estatal de Kiev. Era brillante, disciplinada y discretamente extraordinaria en aspectos que el mundo a su alrededor aún no se había visto obligado a percibir. Comenzó a practicar tiro deportivo a los 16 años. No porque se avecinara la guerra, no porque tuviera algo que demostrar, sino porque el rifle, en sus manos, le parecía la precisión hecha realidad, como si la mente tuviera un gatillo. A los 22 años, ya había obtenido una certificación de tiradora que la mayoría de los soldados entrenados nunca alcanzaban. La Unión Soviética de aquella época se encontraba inmersa en una extraña y violenta contradicción. Sobre el papel, ofrecía a las mujeres una igualdad formal mayor que en casi cualquier otro lugar del mundo. En la práctica, las instituciones, principalmente el ejército, fueron construidas por hombres, para hombres, y su intención era que siguiera siendo así. Pero la historia no siempre respeta las preferencias institucionales. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia de la guerra. Más de 3 millones de soldados alemanes y del Eje cruzaron simultáneamente al territorio soviético. Las ciudades cayeron en cuestión de días. Ejércitos soviéticos enteros fueron cercados y aniquilados antes incluso de que pudieran reagruparse. La velocidad era incomprensible. La magnitud era aniquiladora. Pavlichenko entró en una oficina de reclutamiento del Ejército Rojo en Odessa y pidió luchar. El oficial que estaba detrás del mostrador la miró, a una joven vestida de civil, y le sugirió, con una calma probablemente paternalista, que considerara la posibilidad de dedicarse a la enfermería. Ella se negó. Enumeró sus credenciales de tiro. Hubo una pausa. Y entonces, debido a que la Wehrmacht avanzaba y la Unión Soviética necesitaba a cada ser vivo que pudiera interponer entre sí y la aniquilación, le entregaron un rifle. Fue una decisión que daría lugar a uno de los historiales de combate individuales más asombrosos de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero nadie en esa habitación lo sabía todavía. Los alemanes tenían un nombre para el frente oriental. Lo llamaron Der Osten. Y los soldados que sobrevivieron a su primera semana allí, si es que sobrevivieron, escribieron cartas a casa que sus familias apenas pudieron leer, no por la violencia en sí, sino por su magnitud, la sensación de que la tierra misma se había vuelto hostil, que la guerra en el este se regía por leyes completamente distintas. Odessa, 1941. La ciudad se alzaba a orillas del Mar Negro como una joya que la Unión Soviética no podía permitirse perder, un puerto crucial,
Una fortaleza simbólica, un ancla psicológica en una guerra que ya estaba destruyendo psicológicamente al Ejército Rojo a un ritmo que el mando soviético ocultaba activamente a su propio pueblo. El asedio comenzó en agosto y duraría 73 días. En aquel crisol, Lyudmila Pavlichenko no protagonizó ningún acto de heroísmo como sugerían posteriormente los carteles propagandísticos. No hubo dramatismo alguno, ni un solo momento cinematográfico. Lo que ella practicaba era algo mucho más difícil y mucho más letal. Quietud. El poder de un francotirador no reside en la velocidad, reside en la capacidad de volverse invisible dentro del tiempo mismo, en permanecer inmóvil durante horas entre el barro, los escombros y el silencio, mientras la mente calcula la distancia, el viento, la respiración y los patrones de comportamiento precisos de un ser humano que aún no sabe que está siendo estudiado. Pavlichenko tenía una habilidad excepcional para leer a las personas antes de apretar el gatillo. Identificó cómo se movían los soldados enemigos, dónde se detenían y qué rutinas repetían inconscientemente. Comprendió que el hábito es el mayor aliado del francotirador y la sentencia de muerte silenciosa del soldado enemigo. Su número de víctimas confirmadas superó las 50. Luego superó las 100. El Ejército Rojo la trasladó a Sebastopol tras la caída de Odessa, y allí las condiciones se tornaron casi apocalípticas. El asedio de Sebastopol fue una aniquilación implacable que duró meses y que diezmó tanto las fuerzas soviéticas como las alemanas en un paisaje de hormigón destrozado, tierra helada y artillería incesante. Fue aquí donde los alemanes se fijaron en ello. Aviso específico. El mando enemigo identificó su sector de posición y comenzó a enviar francotiradores entrenados, algunos de los tiradores más hábiles de la Wehrmacht, con un único objetivo: encuéntrala, eliminala. En cambio, ella los mató. 3 francotiradores confirmados fueron enviados para acabar con ella. 3 bajas confirmadas se sumaron al registro. Según los informes, un enfrentamiento duró más de 16 horas. 2 profesionales permanecieron inmóviles en el mismo paisaje devastado, esperando que el otro cometiera el pequeño error que lo decidiría todo. Ella no cometió ese error. En algún momento durante esos meses tan duros, la cifra superó los 200. Luego, 257, la cifra que más tarde se citaría como el umbral que la convirtió en la combatiente femenina más letal de la historia militar registrada. Luego siguió subiendo. El ejército soviético, que inicialmente le había entregado un fusil por desesperación, se encontraba ahora en una situación incómoda. Una mujer estaba superando a unidades enteras. Una mujer se estaba haciendo un nombre, no solo dentro del Ejército Rojo, sino también en los informes de campo alemanes, donde se había ganado ese tipo de respeto profesional, a veces sombrío, que los soldados reservan únicamente para los adversarios que realmente los han aterrorizado. Y había resultado herida 4 veces. 4 veces el campo de batalla había intentado recuperarla. 4 veces había vuelto al telescopio. Para cuando el alto mando soviético finalmente tomó la decisión de retirarla del combate activo, la cifra de bajas confirmadas ascendía a 309. La palabra confirmado es importante aquí. En el caos de la guerra de asedio, la confirmación requiere testigos, documentación y condiciones operativas que rara vez coinciden. La cifra real, según las estimaciones de la mayoría de los historiadores militares, fue casi con toda seguridad mayor. Pero el artículo 309 ya era suficiente para incomodar al mundo. Y la incomodidad, al final, estaba a punto de convertirse en su arma más poderosa. Washington desde jamás había visto nada igual. No porque fuera soldado. La capital estaba llena de soldados en el verano de 1942. Los uniformes desfilaban por sus pasillos a diario, decorados, homenajeados, fotografiados frente a columnas de mármol y verjas de hierro. No. Lo que inquietaba a Washington era algo mucho más específico. Era una soldado que había matado a más personas que casi nadie en el edificio, y era una mujer de 25 años que medía 1,63 metros y tenía ojos oscuros que habían pasado meses mirando a través de una mira telescópica a seres humanos antes de acabar con ellos. La Unión Soviética la había enviado a Norteamérica como parte de una campaña propagandística meticulosamente calculada. La lógica era clara y fría. Un símbolo viviente del sacrificio soviético, desplegado para avergonzar a los aliados occidentales y obligarlos a abrir un segundo frente en Europa. El Ejército Rojo se desangraba a una escala casi incomprensible. Millones de soldados ya habían muerto, y Gran Bretaña y Estados Unidos aún deliberaban. Lyudmila Pavlichenko debía humanizar ese sufrimiento. Lo que el mando soviético no había previsto del todo era lo que sucedería cuando ella abriera la boca.
Las ruedas de prensa comenzaron casi inmediatamente después de su llegada. Se congregaron periodistas, en su mayoría estadounidenses, en su mayoría hombres, convencidos de que lo más interesante de esta mujer era la tensión entre su feminidad y su profesión. Las preguntas no tardaron en llegar. ¿Las mujeres soviéticas usaban uniformes especiales en el frente? ¿Le parecían las condiciones poco femeninas? Un reportero, con lo que parecía ser total sinceridad, le preguntó si le molestaba que el servicio en el frente le dejara la tez áspera. Ella lo aguantó todo. Quieta, medida, la misma quietud que la había vuelto invisible en las laderas sobre Sebastopol. Entonces ella habló, con una serenidad que impactaba más que cualquier voz alzada. Señaló que ya había logrado aniquilar a 309 invasores fascistas antes de ser enviada a Estados Unidos. Luego preguntó, en voz baja, casi con tono coloquial, si a los periodistas no les resultaba extraño que se preocuparan por el corte de su uniforme mientras los soldados soviéticos morían a un ritmo que la prensa occidental no cubría por completo. La habitación se movió. Eleanor Roosevelt había estado observando. La primera dama, quien durante décadas había librado sus propias batallas internas contra el desdén institucional, reconoció de inmediato lo que presenciaba. Una mujer que se negaba, con absoluta serenidad, a ser reducida. Tomó a Pavlichenko bajo su protección personal. Organizó una gira. Le brindó una plataforma que la prensa no tenía intención de darle. Chicago se convirtió en el momento en que todo se cristalizó. Ante una multitud que esperaba una anécdota curiosa, Pavlichenko pronunció unas palabras que desde entonces han quedado grabadas en la historia de la guerra. Habló de los soldados que morían mientras los políticos esperaban. Habló de lo que significaría un segundo frente, no en términos estratégicos, sino humanos, en cuerpos, en madres, en ciudades que existirían o dejarían de existir dependiendo de las decisiones que se tomaran en cómodas salas lejos del frente oriental. El público no solo aplaudió. Se levantaron. Algo se había resquebrajado. La imagen cuidadosamente orquestada de un instrumento de propaganda había dado paso a algo espontáneo e innegable. Una testigo, una soldado, una mujer que había mirado a través de una mira telescópica 309 veces y que había venido a Estados Unidos no para fingir dolor, sino para exigir que se rindieran cuentas. El mando aliado se percató de ello. El FBI también lo hizo, abriendo discretamente un expediente sobre ella, aparentemente sin saber qué pensar de una heroína de guerra soviética demasiado fascinante como para ignorarla y demasiado independiente como para controlarla por completo. Había sobrevivido a francotiradores alemanes, 4 heridas y 2 asedios. Resultó que Washington era, sencillamente, un tipo diferente de campo de batalla, y lo afrontó de la misma manera que afrontó todos los demás, con paciencia, con precisión, y con una puntería que nunca flaqueó. ¿Qué opinas de este momento? Una veterana de guerra condecorada a la que le preguntan por su pintalabios mientras su país se desangra. Déjanos tu opinión en los comentarios. Estas son las conversaciones que la historia merece. Existe un tipo particular de soledad que solo experimentan quienes han visto demasiado. No se anuncia a viva voz. No llega con las heridas. Al menos, esas tienen nombres, vendajes e historiales médicos. Esta soledad llega después, en silencio, en los espacios entre las ceremonias. En el silencio que sigue a los aplausos, cuando los fotógrafos guardan sus cámaras y la multitud retoma su vida cotidiana. Lyudmila Pavlichenko regresó a una Unión Soviética que necesitaba su historia mucho más de lo que la necesitaba a ella. Primero llegaron las medallas. En 1943 le impusieron la condecoración de heroína de la Unión Soviética, el máximo honor del país. Su imagen apareció en sellos postales. Su nombre se mencionaba en las transmisiones estatales. Con el tiempo, calles y escuelas llevarían su nombre. La maquinaria propagandística soviética había encontrado en ella justo lo que necesitaba. Un símbolo de sacrificio colectivo, fortaleza femenina y superioridad ideológica sobre el occidente capitalista que había tardado tanto en abrir su segundo frente. Pero los símbolos, por su propia naturaleza, deben permanecer fijos. Lyudmila Pavlichenko no era una persona inerte. Era un ser humano con un sistema nervioso que había pasado años en condiciones diseñadas para destruirlo. Había sido herida 4 veces. Había operado bajo bombardeo constante de artillería, fuego de francotiradores y la carga psicológica específica de haber arrebatado 309 vidas humanas mediante el acto deliberado, paciente e íntimo de la puntería. La cultura militar soviética de aquella época carecía de un marco conceptual para lo que hoy se conoce como estrés postraumático. No existía un lenguaje para describirlo,
Desde luego, no había apoyo institucional. Solo existía la expectativa de que una heroína condecorada continuara demostrando su heroísmo, ahora en aulas, en programas de formación oficiales, tras un escritorio en lugar de un rifle, con la misma serenidad que había mostrado en las colinas de Sebastopol. Ella lo intentó. Tras la guerra, se licenció en Historia. Colaboró con organizaciones de veteranos soviéticos. Impartió conferencias. Escribió unas memorias que se publicaron en la Unión Soviética, pero que fueron prácticamente ignoradas en el resto del mundo. Pero quienes la conocieron en aquellos años de posguerra hablaban de una mujer que llevaba algo pesado y permanente en la mirada. Algo que las ceremonias nunca abordaron y el Estado nunca reconoció. Su salud se deterioró progresivamente a lo largo de los años 50 y 60. El 10 de octubre de 1974, Lyudmila Pavlichenko falleció en Moscú a causa de un derrame cerebral. Tenía 58 años. El Estado soviético la lloró oficialmente, aunque brevemente. Occidente apenas se dio cuenta. Y ahí, en ese silencioso entierro de una vida extraordinaria, yace la verdad histórica más profunda que su historia saca a la luz. La historia siempre ha sido selectiva con sus héroes. Tiende a ensalzar a aquellos cuyas historias resultan cómodas, cuyo sacrificio puede celebrarse sin plantear preguntas incómodas sobre los sistemas que lo produjeron. La historia de Pavlichenko plantea demasiadas preguntas como para resultar verdaderamente cómoda. Preguntas sobre por qué las mujeres combatientes de logros extraordinarios han sido sistemáticamente minimizadas en prácticamente todas las tradiciones militares. Preguntas sobre por qué la prensa aliada en 1942 consideró su uniforme más interesante que su número de bajas. Preguntas sobre el precio que paga un ser humano, no un símbolo, no un instrumento de propaganda, sino un ser humano real, por hacer lo que hizo y luego tener que sonreír para las fotografías. El rifle que portaba durante los asedios de Odessa y Sebastopol se conserva en un museo de Moscú. El telescopio con el que miró 309 veces todavía se conserva tras un cristal. Y en algún punto entre esa magnitud y los libros de historia que durante décadas apenas mencionaron su nombre, reside la verdadera importancia de lo que Lyudmila Pavlichenko fue en realidad. No soy turista. No es una curiosidad. No es un símbolo. Una soldado. Una testigo. Una mujer que se presentó cuando su país se desmoronaba y que actuó en condiciones de dificultad casi incomprensible, a un nivel que la historia nunca ha tenido el valor de reconocer plenamente. 309 muertos confirmados. Y es una historia que el mundo apenas ahora comienza a contar con honestidad. Si esta historia impactó a alguien, si Lyudmila Pavlichenko merece ser recordada, por favor, comparte este video con alguien que ame la historia real. Se alegrará de haberlo encontrado. Suscribirse a Historial Verificado significa no perderse jamás las historias que la historia intentó ocultar. Cada notificación es una nueva verdad que espera ser contada. Y para la próxima historia, quédense en este canal, porque las que vienen a continuación son igual de extraordinarias e igual de olvidadas. La historia recuerda a quienes se niegan a ser borrados. Ella se negó.